Se calienta la economía en estos días, ¿no? Previos a las elecciones del 14 de noviembre. Al menos así lo dicen muchos, ¿no? Los analistas económicos, y ni hablar de los políticos, los referentes políticos que también hablan y mucho de la economía. Vamos a hablar de los distintos temas que están sucediendo en nuestro país, dólar blue, las medidas que ha tomado el Banco Central, con Alejandro Trapé, economista, que lo tenemos en línea. Alejandro, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, obviamente hay mucho de qué hablar y quiero arrancar por el tema del dólar blue. Ayer se hablaba del dólar blue a 200 pesos y obviamente los titulares de los medios hablaban mucho de eso y hacían hincapié en ese tema. Y debemos decir que esto genera así como una especie de paranoia en la gente. ¿Por qué? ¿Y qué tanto nos rige el dólar blue a nosotros los argentinos y argentinas? Bueno, sí, esto se da normalmente siempre en las 2 semanas previas a cualquier elección de medio término o de presidencial. Siempre se da un recalentamiento del mercado cambiario por una cuestión casi natural de prevención o de cobertura de la gente, de los pequeños y medianos ahorristas también, por las dudas, ¿no es cierto?, por lo que vaya a pasar. Compro dólares total de última, después los vendo y no vaya a ser que me agarre la subida del dólar. Entonces es normal este recalentamiento, pero a eso se suma la gran incertidumbre que en esta elección tenemos respecto de cómo vaya a ser el resultado y lo que vaya a pasar después. Entonces que toque 200 no me parece extraño, incluso que pase de 200 en los próximos días, no me parece extraño porque va a ser una respuesta natural del mercado. Lo malo es que esto se traslada a precios con cierta velocidad. Sí, la pregunta en ese caso, Alejandro, es si de un lado nos dicen que nos tenemos que regir por el dólar oficial, ¿por qué nos juega tanto en nuestra economía lo que pasa con el blue? ¿O tiene tanta incidencia? Claro, lo que pasa con el blue tiene mucha incidencia porque el oficial prácticamente no existe. Porque el dólar oficial es para unas pocas operaciones. El mercado cambiario está dividido. Entonces, unas pocas operaciones como la liquidación de las exportaciones o una importación en el caso que se la autorice, se rigen por el dólar, llamémosle oficial. Sí. Pero todo lo demás se rige, toma como referencia y se rige por el dólar blue, porque sabemos que el oficial es, digamos, una fantasía. Había un economista muy conocido argentino, Juan Carlos de Pablo, que decía siempre que el precio de un producto, de cualquier producto, es aquel al que se consigue el producto. Es decir, que si a un determinado precio no lo conseguís es porque no es el precio. Bien. Entonces, el verdadero precio es el blue. Tal vez el blue está un poco inflado, por supuesto, por las expectativas y porque es un mercado relativamente chico, pero seguramente el oficial no tiene ninguna significación. O sea que, bueno, me parece buenísimo aclarar ese panorama porque a veces uno entiende, tiene esa cuestión de, y como uno no es experto en economía, decimos, bueno, pero el oficial está tanto, el blue está a otra, y además hay que decir que la brecha cada vez es más amplia, ¿no? Que tampoco hay que negarlo. Claro, cuando la brecha es tan amplia, que es el problema verdaderamente importante, cuando la brecha es tan amplia, casi de 100%, ¿no es cierto?, ya uno se empieza a preguntar cuál de los dos tiene sentido, o si tiene sentido un promedio. Por supuesto que el oficial no tiene sentido, un promedio tampoco tiene sentido. Lo que más lleva a la economía es el blue, pero tengamos en cuenta también que, como decía recién, en un periodo preeleccionario, el blue está un poco sucio en ese sentido. Claro, claro. Este fenómeno de dólares paralelos, ¿no? ¿Se da en otras economías? ¿Y que la brecha por ahí sea también amplia? ¿O solamente nos pasa a nosotros, los argentinos? No, se da, ya se da mucho menos. En la década del 80 se daba mucho porque, ¿qué pasaba? Que la mayoría de los países, pensemos en Latinoamérica, lo que trataban era de fijar el dólar y controlar con eso la inflación. Cosa que nunca resultó. Entonces, en cuanto fijaban el dólar, que lo fijaban muy bajo, aparecía naturalmente el mercado paralelo, el otro precio que empezaba a reflejar verdaderamente los movimientos de oferta y demanda del dólar. O sea que es normal, siempre es normal que cuando se fija un precio cualquiera sea, y se fija muy por debajo de lo que sería el equilibrio, naturalmente la gente va a buscar el equilibrio y aparecen los mercados paralelos, y en este caso es en el mercado de dólares, ¿no? Alejandro, a partir de lo que está sucediendo con el dólar, el Banco Central decidió tomar algunas medidas y dispuso que
las entidades financieras tendrán que mantener hasta fin de mes la posición global en moneda extranjera. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué significa? Porque esto, de alguna manera, es generar en esas entidades que no haya movimientos con la moneda, ¿es así? Es un cepo más. Es un cepo más. Lo que se está haciendo con eso es decirle a los bancos, ustedes no pueden comprar más dólares, en principio. O sea, la posición de dólares que tienen la tienen que mantener. O sea, por lo menos ustedes no pueden comprar dólares. A la gente común nos impiden también porque nos permiten comprar $200, claro, que normalmente es menos, ¿no es cierto? Porque a algunos no les dejan. Entonces, lo que están haciendo es tratar de frenar la demanda de dólares para proteger las reservas antes de que vengan las elecciones. Simplemente eso, porque si desaparecieran las reservas, o sea, si los bancos, que son los que tienen un poco más de potencial para comprar dólares, salen a comprar dólares rápidamente y las reservas empiezan a caer, ahí sí que va a ser insostenible el dólar oficial. Claro. Alejandro, ¿qué pasa con las reservas del Banco Central? Porque mucho se habla de eso, que si hay, que si no hay, que si son reales, no son reales. Bueno, las reservas, lo que pasa es que cuando uno mira el balance del Banco Central y a uno le dicen que tenemos 40.000 millones de dólares en reservas, muchas de esas reservas no son disponibles o no son del Banco Central. El Banco Central se las está guardando, por ejemplo, a los bancos comerciales, o son préstamos contingentes que nos daría China si es que lo necesitamos, pero lo contabilizan como reservas. Sí. Entonces, cuando uno empieza a depurar esas reservas, lo que le resulta es que termina teniendo entre 3.000 y 4.000, o sea, un 10% que puede disponer rápidamente, ¿no? Entonces, ese es el problema con las reservas, que lo que hay que mirar es lo que se llaman las reservas netas disponibles, o sea, que son las que el Banco Central eventualmente ante una corrida cambiaria podría utilizar para frenar la corrida cambiaria, pero no hay que dejarse llevar por el espejismo de las 40.000, porque no las tiene. No las tiene. Bueno, un tema importante, digo, se sigue muy atento el tema de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, y en la conferencia que dan, generalmente uno tiene expectativa de ver si hablan de cómo se va avanzando o no con el acuerdo argentino. En las últimas horas, en la conferencia de prensa, en la habitual conferencia quincenal, el Fondo Monetario dijo que va a tratar su política de sobrecargos a partir del pedido que hicieron los mandatarios en el encuentro del G20. ¿Es positivo esto? Digo, que el Fondo Monetario empiece a hablar de los sobrecargos, digo, no solamente por Argentina, sino por todos los países que están endeudados con ellos. Sí, es positivo. Es positivo pensando en el contexto de países que están endeudados y que se han endeudado durante la pandemia y que todavía no pueden salir de la pandemia y que hay que aliviarles un poco esa situación. Sí, es muy positivo que se hable de ese tema. Más que es un pedido que se lo han hecho muchos, o sea, no es un solo país, sino que revela ciertas tendencias que tiene últimamente el Fondo Monetario a escuchar un poco más, ¿no es cierto?, a los países y mirar un poco más, no ser tan rígido. El caso de Argentina es muy particular porque está negociando la deuda, o sea, es un país que está sentado para otra cosa. Está bien, si los recargos se disminuyen, le va a venir bien a la Argentina. Alejandro, lo voy a llevar por otro tema, por otro lado, porque se viene hablando de, bueno, por un lado tenemos que hablar del congelamiento de precios, se viene diciendo que cuánto se cumple, que si no se cumple, habían hablado de desabastecimiento, hasta ahora no, al menos no hay información sobre eso. Pero sí se va por el lado de vamos a ir por los medicamentos. Y esta mañana repasábamos una información y decíamos que, y a uno le genera un poco de ruido. Se dijo que nos acordábamos de las reuniones del gobierno con los empresarios del sector de alimentos y decían principio de acuerdo y después no pasó nada. Y lo mismo dicen de este encuentro con los laboratorios. ¿Se puede avanzar en un acuerdo de precios que estén congelados en ese sector? Es difícil llegar a un acuerdo con un sector con el dólar que está subiendo de esa manera y con muchas veces importaciones que tiene que hacer ese sector que no les autorizan. Entonces es bastante difícil, yo creo que más que con algunos otros precios. Además porque los medicamentos, por supuesto, son un producto muy sensible para la gente y sobre todo muy sensible para las personas mayores, que en este momento también están acuciadas por el tema de la pandemia. O sea que se mezclan allí en un cóctel dificultades que yo creo que puede obtenerse un acuerdo, supongamos, por 15 días o por un mes. Pero no mucho más. Claro.
Claro, porque justamente se hablaba de un acuerdo hasta enero, igual nos falta mucho, ¿no? Para que llegue Tal vez algo ese así tiempo. se podría lograr, pero como no sabemos bien qué va a pasar todavía después de las elecciones con el Blue, no lo veo tan factible en el corto plazo. En el gobierno se ocupa mucho de aclarar que no va a pasar nada con el tema de si van a devaluar o no. ¿Cuál es su análisis? Bueno, si yo fuera gobierno haría exactamente eso. Diría lo mismo. Suicida decir que va a pasar algo. Entonces, lo que pasa, el problema que tenemos es que quien más lo dice es el ministro Guzmán. Y no sabemos si Guzmán va a estar después de las elecciones de noviembre, porque Guzmán es uno de los que está en la mira para ser removido. Entonces, lo que diga Guzmán en este momento ha perdido su valor, no por Guzmán en sí mismo, que me pareció un funcionario bastante rescatable, bastante bueno, pero porque se ha dicho tantas veces que lo van a desplazar, que lo que diga tiene poco valor. Poco peso. Y hablando de eso, ¿qué nombre? Digo, en los últimos días sonaba Roberto Feletti, que es el secretario de Comercio Interior, decían, parece que quiere ocupar el lugar de Guzmán, ¿es así? Yo creo que sí, puede ser uno de los candidatos, porque por eso lo han colocado allí en la Secretaría de Comercio Interior para manejar todo esto de los precios. Él ya tiene alguna experiencia, es del riñón del kirchnerismo duro, entonces me parece que puede ser uno de los sucesores que vaya a parar allí. Y la última, se anunció con bombos y platillos este proyecto que quiere traer a una empresa australiana en lo que será la producción del hidrógeno verde, lo cual va a ser una inversión, dicen, millonaria, de miles de millones de dólares. Y la pregunta que nos surge es, ¿por qué de pronto, en tiempos en los cuales dicen nadie quiere invertir en la Argentina, una empresa decide hacer eso en nuestro país? Es lo mismo que me pregunto yo, y lo hemos escuchado tantas veces, de inversiones millonarias que después no se concretan, que son solamente anuncios, que yo antes de mirar esas declaraciones así altisonantes trataría de esperar un poco y ver qué hechos se van concretando efectivamente. Claro. Porque hemos escuchado muchas veces inversiones millonarias o millonarias y después no se concretan. Alejandro, muchísimas gracias. Ojalá, porque eso significa, sí, obvio, generaría mucho empleo, que es lo que uno siempre piensa, ¿no? Por ese lado. Pero bueno, veremos. Alejandro, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Alejandro Trapé, economista, tema dólar blue, medidas que tomó el gobierno, el Banco Central para justamente contener el dólar y analizando todo lo que pasa con la economía de nuestro país.